sé que es bien cortito, porque tengo más testimonios, pero son un poquito más largos. Entonces, quiero entonces en este momento darles el anuncio de que el octubre 4 de octubre, vamos a tener, ese día cae viernes, creo, viernes 4 de octubre, vamos a tener nuestro banquete. Cada año le damos gracias a Dios por ese día. Ese día es un día para nosotros demasiado especial, por lo menos yo lo miro de esa forma. Es un día muy especial, es un día donde nosotros venimos en acción de gracias. Cuando el pueblo de Israel vivía situaciones especiales, el pueblo de Israel hacía fiesta. Y la fiesta del pueblo de Israel era impresionante. Yo les animo a que averigüen cómo eran las fiestas del pueblo de Israel para que ustedes se den cuenta cómo eran esas fiestas de impresionantes. Nosotros hemos decidido seguir dándole acción de gracias y el Señor decía, siempre se celebre esta fecha. Pues nosotros como iglesia hemos decidido darle siempre alabanzas al Señor cada año a través del banquete. Venimos a recibir un banquete, pero también venimos a ofrecerle a Dios lo mejor que podemos darle a Él. Amén. Entonces, en su momento, no sé, quizás al final cuando ya la hermanita esté cerrando, les van a entregar este sobre tarjeta, que es la invitación para ese día. Y les animo a que ustedes se esfuercen invitando a otras personas, trayendo a otros a formar parte de este tiempo, para que reciban una bendición bastante especial, además de que ustedes la van a recibir también. Entonces los animo para que lo hagan de esa manera. Entonces estamos invitándolos para el octubre 4 a las 7 de la noche. Ya tenemos preparativos, ya empezamos a orar, empezamos a pedirle a Dios la bendición sobre todas las personas, aún los que de alguna manera sirvan para hacer efecto de ese tiempo. Y bueno, ya veo que le llamaron a la pastora Claudia. Gracias, hermana Claudia. Venir un momentico a dar tu testimonio y continuamos. Dios le bendiga. La palabra de Dios dice que donde estemos nosotros debemos ser siempre luz, que debajo de pues si somos luz debemos estar emanando esta luz. Y a veces el Señor nos sorprende en temas como este, porque estaba en la oficina un día trabajando. Para todos nosotros sabemos que la ciencia viene de Dios, y si la ciencia viene de Dios, todo lo que hoy existe de Dios. La sabiduría Dios la da. Entonces estaba hablando con una compañera por un tema específico de trabajo, y hablando con ella del tema específico de trabajo, yo le decía que hay que invocar al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría para salir, saber desarrollar para encontrar una solución en ese tema. Cuando ella me está comentando esto, me ha dicho, no sé cómo entró la conversación en medio del trabajo, que ella tenía muchos temores por todo lo que hoy en día se ve en las noticias que pasa con los niños. O sea, en el lugar, en los momentos menos indicados, o sea, en el insospechado, con la persona que nadie se la imagina, etcétera. Ustedes ya saben de qué estamos hablando, de todo esto que está ocurriendo con los niños, y en la noticia se ve. Ella me dice que ya tenía mucho temor. Yo simplemente les puse la palabra y le dije, la palabra de Dios dice que el amor de Dios el perfecto amor de Dios echa fuera todo un temor, todo miedo. Y en Job dice que lo que Job temió, eso fue lo que le vino. Entonces le comentaba de que el temor no era de Dios, ese miedo, esa agonía, esa angustia que podía sentir por sus hijos, por sus hijas, porque son 2 niñas. Y después continuamos hablando del trabajo, y como les dije, la ciencia viene de Dios, todo lo que existe es de Dios. Dios dio la oportunidad para dar una solución a lo que venía ella a consultarme, a lo que veníamos a trabajar. A los días me llama y me dice, Claudia, necesito hablar contigo porque tú no te imaginas lo que ha ocurrido en mi vida cuando tú me diste esa palabra. Tú no te alcanzas a imaginar que Dios ha libertado mi alma.
yo mantenía asustada. Yo llevaba a la niña al jardín, quería meterme al jardín. Llevaba a la niña, iba por la calle, yo no quería salir con mis hijas. Tenía miedo de que me fueran a pasar algo con las niñas. Bueno, en un temor impresionante ella, por causa de todo esto que a veces llega, que sucede, y ella no quería, ella estaba en el trabajo y quería irse disparada para el trabajo. ¿Qué le está pasando a mi hija? Porque la dejé con la niñera. Si está en el colegio, la otra niña que ya está de etapa escolar quería irse para el colegio. Si ella no quería salir a la calle con sus hijas sola. Pero vino esa palabra de Dios, la libertó y me dice, tú no sabes lo que me ha hecho libre. Yo dije, Señor, gracias. Yo dije, esto es un testimonio impresionante, porque Dios ha libertado un alma que estaba cautiva de temores. El amor de Dios, el perfecto amor de Dios, echa fuera temor. Y yo digo, Señor, gracias. Entonces, yo le quiero dar la gloria y la honra al Señor. Amén. Vale la pena que invites. Que vale la pena que la invites. Bueno, le damos gloria a Dios por ese testimonio, pues no lo conocía, ella me había dicho, tengo un testimonio pequeño que corto, pues, que contar. Ella me hizo recordar, no sé si de pronto hay aquí alguna persona que tenga temor, pero cuando ella la estaba escuchando, estaba pensando en eso, y de pronto por eso fue que vino este testimonio. No sé si alguno que hay en este lugar tenga temor a algo, pero recordé hace algún tiempito una de nuestras hermanas manifestaba un temor bastante impresionante al agua, pero de una manera impresionante, de manera que ella me dijo, me quiero bautizar, pero yo no puedo entrar al agua. Entonces le dije yo, ¿qué quieres, que te eche gotitas? O sea, ella me decía, no sé qué va a hacer usted, pastora, pero yo no me puedo bautizar, porque, o sea, me quiero bautizar, pero no me puedo bautizar. Entonces le dije, bueno, vamos a estar orando, pero todos, de pronto los que estamos en este lugar, creo que todos los que estamos en este lugar estamos conocidos, y si no, pues yo les pido que se disipulen para que aprendan lo que significa el bautismo. Pero en el bautismo, nuestro Señor Jesucristo nos dio la enseñanza, uno, de que debe ser con conciencia. Él no lo bautizaron siendo un bebé, uno. Dos, descendió a las aguas y luego fue levantado. Y lo que nos enseña Romanos 6 es que asimismo morimos a la vida pasada y salimos a novedad de vida. Así dice Romanos 6. Entonces, cuando nosotros bajamos a las aguas, morimos en Cristo, así dice, y cuando nos levantamos a novedad de vida. Entonces, yo le decía a ella, pues, mi amor, ¿quieres bautizarte? Entonces vamos a bautizarte, pero yo no puedo inventar algo diferente a lo que enseña la palabra de Dios. Y así fue, nos llevamos a la hermanita, y cuando yo la veía, yo a ella del susto que tenía tan grande, esa mujer horrible, pavor, eso, agorafobia creo que se llama, no sé si alguno de los que está aquí me pueda corregir, pero es una fobia al agua, fobia. Y entonces pues entré con otras personas a bautizar, qué sé yo, no me acuerdo bien, pero cuando yo la vi a ella, yo lo único que le decía a Dios era, Señor, ayúdame, porque ese es un espíritu de temor horrible que tenía. Yo le decía, Señor, ayúdame con esta mujer, ayúdame con ella. Y entonces, de pronto, a ver quién me puede, no sé, estaba buscando a alguien, a Kelly. Vente Kelly un momentico, más o menos Kelly creo que es más o menos como ella, no, ella era más alta. Sí, pero más o menos ella. Sí, era más alta, pero bueno, digamos así. Me encontré con ella y entonces yo le dije, ¿crees en Dios? Acepta. Todo lo que se hace dentro del agua lo hice afuera. La puse a orar, la puse a todo. Y entonces yo dije, ya yo tenía todo aquí pensado, yo dije, yo la meto medio, el agua me dé un nivelito y la bajo, la subo y la saco.
así literalmente, o sea, estoy diciendo lo real, porque ¿para qué me voy a santificar diciendo otra cosa si esa es la verdad? Yo pensé hacerlo así. Así que yo la tomé, pero en eso el Señor puso a mí esto, yo la he tomado del brazo y he empezado a cantar y ella iba conmigo y empezó a cantar también y íbamos cantando, aleluya, o lo que fuera, íbamos cantando y ella empezó a cantar conmigo y nos fuimos metiendo en el agua. Y fuimos caminando y llegamos empezaba hasta cuando ya yo me di cuenta que estábamos en una medida y dije, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que estaba en mi cabeza, la bajé, porque eso sí tiene que bautizarse así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La bajé a las aguas y la saco enseguida. Yo dije, por el tema del problema del temor, y me ayudaron a sacarla indudablemente. Y cuando salió, queda esta mujer allí, alababa, y gracias, Dios mío, y los lagrimones, y te adoro, Señor, eres grande, y alababa, y yo acá. Y todos nosotros mirando, y todos la mirábamos, y nos parecía una cosa tan increíble esa mujer, alababa, hasta que al fin yo dije, no, déjenla. O sea, los otros me decían, o sea, ¿hasta cuándo vamos a esperarle? Yo, déjenla. Ella tiene que adorar a Dios, gracias, mami. Ella tiene que adorar a Dios hasta cuando quiera, y la dejé adorando, hasta que de pronto fue como que fue consciente, y de pronto nos miró, la sonrisa de aquí a aquí, y decía, ay, pastora, y me abrazaba, y no salía del agua. Y me abrazaba y no salía del agua, y me abrazaba, así que a la final salimos todos de ahí felices de ese tiempo. Yo, de verdad que yo quiero decirles a ustedes que a veces uno como que medio limita las cosas de Dios, pero Dios no tiene límites, así que como Dios no tiene límites, nosotros tenemos que sacar fuera todo temor. Y no hay una cosa que haga que todo lo que no sirve se vaya, que cuando nosotros de corazón adoramos a Dios y queremos obedecerle. Porque fue un acto de obediencia. Ella misma no sabía cómo lo iba a hacer, porque ella sabía que ella no podía. Pero Dios hizo que sí pudiera, y no solo eso, manifestó su gloria en medio de ese tiempo precioso que nosotros vivimos allí. Así que si por alguna razón el Señor permitió que la pastora Claudia trajera porque me la quedé escuchando y yo dije, aquí debe haber alguien con temor. Entonces yo quiero, me puso el Señor a compartir este testimonio también. El temor, amado, el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor. ¿Cuál es el perfecto amor? El de Cristo. Ese echa fuera todo temor. No debemos tener temor porque nosotros tenemos un Dios que no tiene límites. Tenemos un Dios verdadero. Bueno, mire que en estos días estaba narrando tantos testimonios que tenemos de los bautismos, de liberaciones y de sanidades y cosas tremendas que hemos tenido en medio de los bautismos, y hoy el Señor me hizo recordar que era otro testimonio que tenía por allí. Bueno, amados, vamos a empezar el tiempo de la palabra. La semana pasada iniciamos este tema que es llenos de su palabra. Hablamos de aprender a callar, recuerda, y de hecho en la semana pasada hubo un silencio en esta iglesia tremendo. Yo creo que era por eso, porque estábamos aprendiendo a callar. Y esta semana, y bueno, también hablamos de cómo debe ser nuestro hablar. Esta semana vamos a empezar con qué hablar. Porque una cosa es callar, otra cosa es cómo debe ser, pero otra cosa es qué debemos hablar. Y quiero llevarles a ustedes pues a que iniciemos con la palabra del Señor. Iniciamos en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 7. Hubo una tarea que yo puse la semana pasada. Ahora me acordé, ¿será que alguien se acuerda aquí? De la semana pasada había un versículo que yo les dije que nos íbamos a acordar, no sé si se acuerdan, que lo íbamos a utilizar en la palabra, que yo misma iba a utilizar en la palabra. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ya me di cuenta que no cumplieron con la tarea. ¿No? Bueno, ahí los voy a dejar. Tema, ¿qué hablar? ¿Qué hablar?
Dice Deuteronomio 6, versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. ¿Qué cree usted que debe repetírsele a los hijos? Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Óigame ustedes, amados hermanos, ¿usted escuchó ese versículo? No, no lo escuchó, lo vamos a repetir. Y repetirás a tus hijos, se los voy a repetir. Y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, diga, en mi casa. En mi casa. Y andando por el camino. Y al acostarse y cuando te levantes. Entonces, en pocas palabras, ¿cuándo debe hablarse? En todo tiempo. Amados, entonces, ¿saben cómo nos van a llamar? Fanáticos. Nos van a decir, son una partida de fanáticos porque no saben hablar de otra cosa sino de la palabra, la palabra, la palabra. Y repetirás a tus hijos. Yo creo que una cosa que es importante, y voy a decirles de qué tenemos nosotros que hablar en todo lugar y en todo tiempo, la palabra. Y yo creo que nosotros donde quiera que estemos, bueno, reunidos como cristianos, los que de verdad están enamorados del Señor, siempre terminamos hablando de Dios. No sé si les habrá pasado. Uno puede reírse, uno puede comer, uno puede lo que sea, pero siempre termina uno hablando de Dios. ¿Por qué hablar a los hijos de Dios? ¿Por qué hablarle a los hijos de Dios, amados? Vean, desde pequeñitos ellos están recibiendo una información que no hace bien. Desde pequeñitos ellos están recibiendo múltiples informaciones. Entonces, si reciben otro tipo de información, ¿por qué no desde pequeñitos recibir la mejor información? La información que les va a dar, uno, salvación, dos, bienestar en su camino. ¿Por qué no hablarle? Ay, no, que es que está muy pequeñito para ponerse uno con esas cosas. Vea, amado hermano, si usted espera que esté grande para hablarle, ahí sí va a ser difícil. Gracias a Dios los niños que nacen aquí en la iglesia, o sea, que nacen estando nosotros como cristianos, gracias a Dios. Pero algunos ya aprendimos viejos, algunos aprendimos ya adultos, otros aprendieron jóvenes, pero qué bueno que hubo padres que pudieron tomar a sus hijos y desde ahí enseñarles a los niños de la palabra de Dios. Que si se enseña desde pequeños es menos difícil que el enemigo los arrase. Lo que pasa es que a veces nosotros decimos, yo enseñé a mis hijos de Dios, porque lo traje los domingos a la iglesia cada tanto para que entrara a escuela dominical. Porque aunque diga que le enseñó, sinceramente no fue mucho el tiempo que les dedicó en la enseñanza. Porque aun cuando los trae a la iglesia, es muy poquito el tiempo que se dedica a hablar delante de ellos, que ellos le escuchen a usted hablar y compartir con otro de la palabra fuera de la iglesia. ¿Usted cree que los niños aprenden solamente de lo que se les dice directamente? ¿Acaso ellos no aprenden de lo que está viendo, que nosotros hablamos constantemente con otros? Y ahí dice, y repetirás a tus hijos. Ahí voy a decir no sé cómo lo irán a tomar, pero ahí se acepta la cantaleta. Y hablarás de ellas estando en tu casa, en la casa, porque en la casa se regaña, en la casa hace esto, en la casa se hace tantas cosas, pero hay veces que en la casa no se comparte de la palabra. Espero que aquí todos, absolutamente todos, hayan sido así, ¿no? ¿Cuántos años, Alicia, tienes tú de estar convertida, Ali? No te acuerdas. Pero yo creo que tienes más años de evangelio que yo creo que yo de edad. Tienes muchos años de evangelio. ¿Tú te acuerdas cuántos años tienes tú? Se acuerda. 7, 4.
Aquí, bueno, pienso yo que de las personas de mayor antigüedad, creo que pastora Claudia, creería yo que de pronto de más años de edad Claudia, casi 30 años en el Evangelio. Yo creería que Alicia fácilmente puede tener más. ¿De joven estuviste en el Evangelio? Estaba joven. ¿De qué edad te casaste con Tomás? Eso sí se acuerda. Óigame. Bueno. Ahí fue donde te convertiste. Ok. Listo. ¿Por qué le pregunté a ella cuántos años tiene? Imagínense ustedes teniendo más de 30 años hablándole a los hijos de Cristo. ¿Le quedará algo a ese muchacho? Algo tiene que quedar. ¿Sí o no? Algo tiene que quedar. La Biblia nos dice a nosotros que enseñemos a los niños, que les enseñemos desde pequeños. Aquí hay abuelas y hay bisabuelos, ¿cierto? Y hay bisabuelos. A los niños hay que hablarles del Evangelio, hermano. Porque qué rápido que se sale para comprársele un disfraz, qué rápido que se sale para hacerles una multitud de cosas, de esto, de aquello, de lo otro. Qué rápido tenemos nosotros que enseñarle a nuestros hijos. Cuando yo conocí del Evangelio, cuando ya yo aprendí del Evangelio, les compraba libros, cuadernillos y todo tenía que ver con la palabra de Dios. Les narraba las historias, porque tampoco se lo vamos a narrar aburrido. Y bueno, siéntese ahí, el niño de 2 años, Número capítulo 2. Óigame, ese niño no va a querer nunca más saber de Evangelio. Pero sí hay que llegarle a su edad. Por favor, en casa hay que hablar. Y dice la palabra, sazonada. Entonces, tampoco puede convertirse en el momento más aburrido del siglo. Es que la palabra, y en estos días yo le escuchaba a mi hija Carolina decirlo, es que la palabra no es aburrida. La palabra debe ser un deleite leerla. Debe ser un deleite y definitivamente no es aburrida. Eso sí les puedo decir. Para el que es aburrido es porque la está leyendo en la purita carne. En la purita carne. Pero cuando la Biblia se lee definitivamente con la dirección del Espíritu Santo y con revelación, les puedo decir que uno no quiere nunca soltar ese libro. Y entonces ahí dice, y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, es decir, en pocas palabras, en todo tiempo nosotros debemos hablar de la palabra de Dios. Porque fácilmente nosotros tocamos otros temas. Bueno, hoy día estamos en el tema del ciclismo y esto y aquello y lo otro, y si lo hizo bien este y si lo hizo bien aquel, y después pasamos a la época de pronto de cualquier otra cosa, ¿no? Del fútbol, de lo que sea. Siempre va rotando las cosas y demás. Pero hay una cosa que nunca debe rotar en nosotros, porque en todo tiene que ver Dios. En todo tiene que ver Dios. Así como de rapidez cuestionando, pero eso tiene que ser así, pilas. De todos los que están aquí presentes, pueden inclusive los ancianos hablar, y si no hablan los voy a agarrar después a aprenderse de memoria todos los versículos. Piensen quién fue como un atleta que corrió tanto que alcanzó a alguien que tenía que convertir en el Evangelio. No. Corrió tanto que alcanzó, bueno, ese es uno. Pero hubo uno que corrió tanto, voy a darle un poquito más, que alcanzó un carruaje de un hombre que va leyendo las Escrituras. Felipe. Allá el hermano Fabián. Casi se me va alcanzando. Felipe. Bueno, hablemos de deporte. Yo conozco uno que fue capaz de alcanzarse un carruaje. ¿Cuántos kilómetros corrió? Yo no sé. Pero yo creo que todos nosotros lo podemos meter con la palabra de Dios.
No sé ustedes si lo piensan, pero a mí me hablan de ciencia y yo puedo sacar la Biblia y hablar contundentemente de ciencia con la palabra de Dios. Que ustedes le pueden hablar de lo que quieran, amados hermanos, y en la palabra de Dios hay con contundencia todo tipo de temas. Sí, de todo, de si quiere hasta de aseo personal también. Tiene a Carreño, salió de ahí, porque todo lo que Carreño dice, los que supieron de Carreño, porque ya hoy día no se enseña Carreño, pero todo lo que es educación, todo. Les animo a que no se cansen de leer, porque ¿cómo van a hablar si no han leído? ¿Cómo van a saber si nunca han tomado las escrituras? O simplemente de lo que le escuchan a la pastora, pero cuando llegó el siguiente domingo se le olvidó, porque ya se les olvidó la tarea que les puse el domingo pasado. Se les olvidó. Y les dije, y era hasta facilito, porque era facilito. Ahí sigo, hasta con la cantaleta hasta el final. Soy mujer. Salmo 145, versículo 11. La gloria de tu reino, digan y hablen de tu poder. ¿A quién hay que hablarle entonces en el primer versículo? A los niños. Pero si dice que le hablemos antes de acostarnos, ¿con quién estamos conversando antes de acostarnos? Los que están casados con el cónyuge. Con el cónyuge. Está hablando, hablemos. Amado, pues que el camino, todo el que se nos cruce. Pero aquí dice que tenemos que decir, de qué hay que hablar, de darle la gloria a Dios. ¿Cuándo se le da la gloria a Dios? De las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Alguno de ustedes puede decir, yo no he recibido nada de Dios? Por favor, me levanta la mano, porque no por nada, voy a orar por usted para que pase algo. ¿Hay alguno en este lugar que nunca le ha pasado nada que pueda decir, Dios hizo esto en mi vida? Gracias a Dios. Entonces todos ustedes pueden hablar dándole la gloria a Dios por lo que Dios hizo. ¿Sí o no? Pues háganlo. Pastora, yo lo hice. ¿Cuándo? El año pasado. No, aquí no habla de así. Hable de la palabra de Dios. Hable dándole la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Es que yo quiero que Dios se manifieste en mi vida. Dele la gloria a Dios y verá cómo Dios se manifiesta en su vida. Denle la gloria a Dios. Y así, ni siquiera por interés, sino sencillamente por obedecer la palabra del Señor. Y dice ahí, y hablen de su poder, hablen del poder de Dios. Hablen del poder de Dios. Amados hermanos, nosotros tenemos un Dios poderoso. Pero ¿cómo se manifiesta su poder si nosotros no hablamos de su poder? ¿Cómo va a creer la gente si no hay quien le predique? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que otros puedan creer? Hablarles del poder de Dios. Hace varios años, ya bastantes años, que llegó mi padre a vivir con nosotros. Y estando él llegando con nosotros, pues él no era convertido, nada que ver con el evangelio. Pero, sí, cuando estaba joven me dijo de que sí había ido a una iglesia, pero por una noviecita. Él me lo dijo. Y también se portó. Pero déjenme decirles que después de los años, él llega a mi casa y nosotros empezamos, desde que él llegó a la casa, eso fue, hágale con la oración y hágale con la oración. Nos sentábamos a almorzar, orábamos más todavía para que él tuviera que participar y hablábamos de la palabra y aquello. Y como las predicaciones eran dentro de la misma casa, él estaba en su cuarto, pero con el micrófono él tenía que oír, porque tenía que oír. Pero llegó un momento en que a mi padre le dio cálculo, lo que no recuerdo dónde fue, pero ni supimos, él tenía cálculo y empezó ese dolor. Ustedes saben lo que duele el cálculo, ¿no? O algunos de ustedes saben lo que duele el cálculo. Eso es un dolor tremendamente fuerte. Yo he visto hombres tirados en el piso, ¡Jehová! Y otros dicen otras cosas. Pero mi padre, él siempre fue muy fuerte. Y me acuerdo yo que él se prendía, pero se aguantaba, pero se veía el dolor tan fuerte que tenía.
Y salgo yo, llegué a su cuarto y le dije, papá, yo quiero hablarle a usted, y le hablé del Todopoderoso. Y yo quiero decirle que nosotros hemos visto muchos milagros de Dios, hemos visto el mover de Dios en muchas cosas, Dios todo lo puede. Y le dije, lo puse a orar, a pocas palabras lo puse a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y después de que lo puse a recibir a Cristo como Señor y Salvador, le dije, ¿usted me permite a mí orar por usted? Y me dijo, sí, claro que sí. Y él cerró sus ojos y empecé a orar. Y el Señor lo que me puso ese día a orar era que se deshaciera, que se desmenuzara, que se hiciera nada, que se desmenuzara, que se reventara, que acabara todo ese cálculo que lo tenía él tan adolorido y demás. Y bueno, terminamos de orar, no pasó nada. Yo me salí del cuarto y en esa llegó una tía. Y ella entró al cuarto, hermano, no sé qué, y se pusieron a hablar, y de pronto mi tía viene porque ella sí abría los ojos así, ahí de que uno se portara mal, le abría los ojos a uno, ya uno sabía. Y abrió los ojos y me dice, corre mija, corra, su papá está mal, su papá está temblando, su papá le está dando algo. Y entonces yo me la quedé mirando, y me acuerdo yo que le dije, Dios está orando, tía. Y me queda mirando, pero mija, usted no puede, vaya que su papá está mal, o sea, como diciendo, pues, ¿y esta niña qué le pasa? Su papá está mal y la otra está hablando quién sabe qué cosa, y vaya, le dije, ya voy tía, no se preocupe. Y entonces yo fui caminando hacia el cuarto, pero ya yo sabía que era lo que estaba pasando con él. Me lo quedé mirando y ciertamente mi papá temblaba. Y entonces ella me decía, mírelo, vamos a llevarlo a una clínica. Y ella encima que era tan nerviosa. Y esto y aquello y lo otro. Tranquila, tía. Pero mi hija no está viendo cómo está. Tranquila, tía. Mi papá, Dios está orando en él. Me queda mirando así como, o sea, ella no sabía ni qué hacer. Yo creo que si me hubiera podido prender por el pelo me hubiera agarrado. Y al rato mi papá se levanta de la cama, fue al baño y botó arenilla. El cálculo se desmenuzó y botó toda esa arenilla y se acabó el problema del cálculo. Gloria a Dios. Todos nosotros tenemos una razón para decir gloria a Dios. Y todos nosotros podemos hablar del poder de Dios. Ya sea que haya pasado con nosotros, ya sea enunciando las Sagradas Escrituras. Y el Señor hizo, ninguno de nosotros estuvo en el mar muerto, pero sabemos que el mar fue abierto. El mar rojo. Y todos sabemos que eso aconteció. Podemos hablar del poder de Dios, porque ese mismo poder que se movió antes se mueve hoy. Se mueve hoy igualmente. Hablemos de su poder y hablemos de su gloria. Y yo le voy a decir hasta cuándo hablar de su gloria. Hasta cuándo, tomando el ejemplo de Esteban. Esteban, un diácono lleno del Espíritu Santo, predicaba el Evangelio, hablaba todo el tiempo del poder, del amor, de la misericordia de Dios. Él hacía sus enseñanzas, sus predicaciones en la calle, porque no era con aire acondicionado, no era sentado en un lugar bonito, no era sino en las calles, con gente que les podían hacer daño. Y Esteban se paraba y empezó a hablar, y tanto había gente que le quería hacer daño que ese día fue uno de ellos, en los cuales uno de ellos agarró y empezó a lanzar piedras y a lanzarle piedras y a lanzarle piedras con odio, con rabia, con enojo, con maldad, con sevicia. Y Esteban decía, veo la gloria de Dios. Hablar de la gloria de Dios es tremendo, hasta el último instante de nuestra vida. Y allí estaban, y porque yo quiero decirle, quedó sentado en las Escrituras eso que aconteció, porque hubo testigos de los que mataron, hubo testigos de ellos que hasta el último instante ese hombre no cambió de parecer, no fue de los que vendió el nombre de Jesucristo, no lo cambió ni por dinero, ni por su propia vida, ni por fama, ni por la carne, ni por nada. Él no cambió su hablar por nada.
hasta el final. Pero también fueron testigos, hijos de Dios, que lo vieron morir, pero aún viéndolo morir y aún viendo lo que había acontecido, en vez de llenarse de temor, siguieron proyectando el evangelio. Y gracias a esos valientes como Esteban y como ellos, nosotros hoy día sabemos del poder de Dios, del poder salvador y sanador, que creyeron que como cualquier otra cosa se iba a terminar el evangelio, creyeron que mandando a callar a los soldados, a los centuriones, a los que estaban allí cuidando la tumba, iban a poder callar la gloria de Dios e iban a poder detener ese movimiento de amor que inició con Jesucristo, pero nunca van a poder callar y detener la voz de Dios, jamás podrán detener la palabra, pero se necesita de valientes que estén dispuestos a darle la gloria a Dios y de hablar del poder del Señor a aquel que necesita saber que Él existe. Se necesita valentía. Y la valentía hoy día es, ay, es que me da tanta cosa. ¿Será que me escuchará o no me escuchará? Piénsenlo. La valentía antes es, me escuchan, me pueden matar, y no es que me van a meter un tiro y ya me voy a morir. Era con piedras, era con sevicia, era con maldad, era con latigazos, era con prisiones, era con momentos duros y difíciles, y no paraban de hablar del evangelio, porque ellos tenían aquí en el corazón el entendimiento claro de a quién le debían la vida, y que ese que les dio la vida no solamente se las dio, sino que fue capaz de sufrir lo indecible por amor a ellos. Eran agradecidos. ¿Cómo nosotros podemos estar motivados a hablar de Dios por doquier, en cualquier momento y con quiera? ¿Por qué no nos aburrimos de hablar del evangelio? ¿Por qué nos parece la cosa más interesante que puede existir? ¿Por qué a nosotros el corazón se nos llena de gozo? Hay fuego en el alma cuando lo hacemos, porque estamos agradecidos, porque sabemos que Dios existe, porque hemos recibido de Él grandes cosas. ¿Y por qué no somos como los 9 leprosos que echamos para atrás y no regresan de nuevo? Pero lamentablemente hoy hay piedras que detienen la voz de Dios. Y a veces no son esas piedras como las que recibió Esteban, sino se llaman tentaciones, sino se llaman andar de farándula, sino se llama andar de vanidad, sino que se llama andar en hablando lo que no se debe, se llama chisme, se llama calumnia, sino que la piedra, en vez de que nosotros estemos como valientes peleando por el evangelio, y que sea porque nos están amenazando de muerte. Hay veces que el cristiano por la cucaracha ya no predicó. Yo no hablo porque me da pena. Y ya no salgo porque me dolió la uña. Ay, con ese cabello así yo no salgo, o sea. Yo no sé si Esteban era calvo o no calvo. Con pelo rizo o liso, rubio o pelo negro. Pero Esteban tenía claro que era lo importante. Esteban tenía claro, y blanco, hermano Manuel, también. Tenía claro que no podía parar de hablar de la gloria de Dios. Qué triste, ¿verdad? Que se encuentra uno ya con un cristianismo, si es que se puede llamar cristianismo, pero digamos que sí, tan light, que cualquier cosa detiene de hablar del evangelio, ni en la casa se habla. El versículo que yo les leía adelante se decía que le repetirás a los hijos, y a veces ni a los hijos se les habla, porque entonces los hijos quieren enseñarle a los padres, ay, pero qué aburrido, pero qué esto, pero aquí, pero allá. Padre cumple con su tarea. Claro que también tenemos que ser sabios para enseñar conforme a las edades, etcétera, ¿verdad? Hablarás en tu casa, hermano, familia, tío, abuelo, con quién vive, yo no sé.
En el camino, ¿cuántas personas se encuentra usted en el camino? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Dónde estudia? Cuando te levantes. Wow. Hablando de la gloria de Dios. ¿Usted sabe cuánta gente necesita saber de la gloria de Dios? ¿Usted sabe cuánta gente necesita saber de la gloria de Dios? ¿Usted sabe cuánta gente necesita que le hablen del poder de Dios? ¿Usted no se imagina cuánta gente necesita saber que Dios es real? ¿Usted no sabe cuánta gente está necesitando escuchar una palabra? ¿Y a quién le estamos hablando? A la mesa, a la silla, al televisor. Porque hasta con el televisor se habla, bandido sinvergüenza. Y le está hablando al de la televisión. En la época de mi mamá me cuenta que habían actores que eran tan buenos que la gente en la calle se iba contra el actor porque era malo. Sí, porque tú en la novela le haces mucha maldad a no sé quién cita. Canalla. Caso de la vida real. Caso de la vida real. Pero se le habla a un televisor, pero no se habla de Dios a la gente. Amado, yo creo que hoy el Señor nos está hablando y nos está haciendo una exhortación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hablar? ¿De quién tenemos que hablar? De la palabra, amados. Si hablamos de la palabra, estamos hablando la verdad. Estamos hablando la verdad. Entonces no tenga temor de hablar la verdad. ¿Por qué tener temor de hablar la verdad? ¿Por qué tener temor de hablar de Cristo? Porque entonces ya después no me van a querer. Pues yo prefiero que no me quieran, pero que Dios sí me acepte en el reino de los cielos. No vaya a ser que Él vaya a decir allá, te avergonzaste de mí, yo me avergüenzo de ti delante de mi Padre. Que si Cristo se avergüenza de nosotros, no entramos. Porque Él es la puerta. Porque Él es el camino. Así que si Jesucristo se avergüenza, si nosotros nos avergonzamos de Jesucristo, Jesucristo se va a avergonzar de nosotros y ahí no entra nadie. Yo fui todos los domingos, los martes, es más, inventé otro día de culto. No te conozco, porque no es por venir a la iglesia y estar metido dentro de la congregación. Es venir para llenarse, pero salir lleno del Espíritu Santo a seguir hablando y a seguir dando testimonio de la gloria de Dios. Y cuando se habla del poder de Dios, se manifiesta el poder de Dios. Y mientras hablaba Pedro, dice, y mientras Pedro hablaba en las Sagradas Escrituras, habla en el Nuevo Testamento que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro hablando, todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Después de que descendió el Espíritu Santo y Pedro cambió, porque ahí fue un cambio total de Pedro y tuvo denuedo para hablar. En medio de que hablaba, el Espíritu Santo se derramó. ¿Usted qué sabe si solamente hablando con una persona de la gloria de Dios, esa persona se sane? Que si es voluntad de Dios, así será. Si es voluntad de Dios a través de su vida, usted no sabe lo rico que es que usted haya orado y decir, wow, y se sanó. Dios mío, se libró de ese dolor tan grande que tenía. Qué felicidad tan inmensa. Y qué maravilla que Dios me haya podido usar. Y a veces parece que no pasó nada. Como les dije, pasó con mi papá, parece que no pasó nada. Pero Dios estaba esperando otra persona más para que esa persona fuera testigo de que eso lo había hecho Dios. Dios sabe cómo hace sus cosas. Dios sabe en qué tiempo hace sus cosas. Dios sabe. Y aún como la muerte de Esteban, bendito sea Dios si en la muerte, aún en el momento de la muerte, nosotros podemos darle la gloria a Dios. Bendito si nosotros pudiésemos escoger quizás que Dios permitiera que aún en la muerte nosotros pudiéramos ser instrumentos de testimonio vivo, de uno que realmente ha creído. Porque cuántos se quedan en el camino nada más porque las cosas no le van bien y cuando llegué al evangelio y todas las cosas me salieron mal. Por eso se escucha bastante. ¿O no?
Lo que no piensan es que el Señor los trajo justo a tiempo, porque sabía el tiempo que venía y que la única forma de poder sostenerse y soportarlo era en su presencia, y la única forma de salir adelante era con Él. ¿O no? Amados, yo quiero decirles hoy, de parte del Dios viviente, qué bueno que es hablar de su gloria, porque cuando nosotros hablamos de su gloria, se manifiesta. Cuando hablamos de su poder se manifiesta. Cuando nosotros le presentamos a otros la grandeza de Dios, se manifiesta la grandeza de Dios. Porque ¿saben por qué? Porque Él respalda su palabra. El punto es que a veces nos queremos tanto que no queremos que pasar la pena. Ay, si oro y no pasa nada. Si no pasa nada es porque Dios no quería y punto. Ay, porque después, y si piensan de mí, que piensen lo que quieran pensar. Ah, ¿y si pasa? ¿Y si pasa? Voy a dejar de intentarlo cuando eso puede traer una bendición para alguien. Voy a dejar de intentar sacar del infierno a alguien. Voy a dejar de compartirle a alguien que Cristo salva por temor a que me dirán a mí, y vamos a dejar que una persona se vaya para el infierno por causa de temor. Porque no hemos dado la gloria a Dios. No, al contrario. Hoy se necesita de gente valiente. Pero déjenme decirle, nadie le va a matar ni lo va a meter a la cárcel. Intentarán callar la voz de nosotros. Pero siempre la voz de Dios siempre va a estar levantada. No va a haber quien pueda callar la voz de Dios. Yo les invito. Lucas capítulo 24, versículo 13 y 14 dice. Lucas capítulo 24, versículo 13 y 14. Mire cómo dice. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. He aquí 2 de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Salto al versículo 32, Lucas 24, 32 dice, y decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Les voy a narrar esta historia. Después de muerto Jesucristo, iban discípulos y ellos iban hablando y diciendo y hablando, no sé cómo hablarían después de la muerte de su líder, después de que había muerto de la manera como murió, después de todo lo que aconteció. Ellos iban en el camino hablando, iban sacando conjeturas y se fue el amado, se fue el que nos cuidaba, se fue el que hizo los milagros. Y te acuerdas cuando levantó a Lázaro, y te acuerdas cuando vino a los ciegos, y te acuerdas cuando fue al paralítico, y recuerdan cuando la mujer del manto, y se acuerdan cuando liberó el endemoniado, y te acuerdas cuando vino donde el niño que se lanzaba hacia el fuego, y te acuerdas cuando iba la mujer con el hijo muerto y lo levantó de entre los muertos. O sea, que había fuera que él no pudiera hacer, todo lo podía hacer. Hablaban los mudos, los sordos escuchaban, los cojos podían de nuevo tener normalidad en su andar. Él sanaba de toda enfermedad. Cuando no había para comer, él daba en abundancia. Cuando pescando se echaban las redes y se echaban, y agotados de ver que con las fuerzas no podían nada, ya desistiendo, llegaba él y hacía milagros poderosos. Y yo no sé qué irían hablando ellos, pero seguramente estaban recordando de cuando él se ponía a hablar del amor, y todos se encontraban allí cautivos de saber cuán grande amor de aquel que no estaba narrando. El mismo amor estaba hablando de amor, el mismo amor hablaba de misericordia,
misericordia. Él mismo estaba enseñando y enseñaba como quien tiene autoridad, aquel que veían ser recto, correcto, y ellos seguramente iban hablando, pensando en lo que era aquel hombre, en sus principios, en la rectitud, en que cuando él decía sí era sí, cuando decía no era no, que todo lo que decía era verdadero, era justo. Y de pronto se acerca a ellos un varón y les dice, ¿qué pasaba? Y ellos empezaron a hablarlo y ellos empezaron a conversar con aquel, y aquel varón era Jesucristo, pero no lo reconocieron. Pero cuando llegó el momento del partir del pan, y cuando lo vieron partir el pan, los reconocieron, maestro, eres tú. Y cuando lo vieron repartir el pan, ellos decían, con razón, ahí dice, y con razón nosotros dentro de nosotros no ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos hablar de las Escrituras. Cuando abría las Escrituras no ardía nuestro corazón, no ardía nuestro interior. Cuando escuchábamos hablarlo, cuando le oíamos la voz, cuando nos estaba hablando y enseñando lo que las Escrituras decían, no nos ardía el corazón. No lo reconocíamos, pero había aquí dentro, en nuestro espíritu, sabíamos, es Dios quien nos habla. Entonces yo quiero decirles, amados hermanos, ellos iban hablando entre sí de quién, de aquel que era todopoderoso, quizás con tristeza y desesperanza en su corazón. En ese momento seguramente estaban desesperanzados, pero hablaban del poderoso y de la gloria que acompañaba a Jesús a donde quiera que estaba. Y cuando llegó Jesús, aunque no lo reconocieron, dice la palabra, aquel que oye la voz de su pastor, lo sigue. ¿Por qué? Porque arde dentro de nosotros la palabra. Porque arde dentro de nosotros. ¿Por qué no nos quedamos fríos meditando si esa palabra está bien expresada o no? Eso no me parece, la filosofía, teología. Sé que viene de Dios. Y yo no digo que no se estudie, estudien. Pero el estudio no puede apagar el fuego del amor de Dios en nuestros corazones. Y entre más hablemos, la fe de nosotros mismos se levanta. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hablamos y estamos escuchando, y la fe viene del oír y del oír de la palabra de Dios. Y aquellos hombres vibraron cuando entendieron por qué había fuego en sus corazones. Y de allí salieron con el entendimiento. De allí salieron con la claridad de la revelación. Yo le pido a Dios con todo mi corazón que ustedes salgan de este lugar con la claridad de la revelación. De que la palabra no es para escucharla un momento y saber que qué bonito que fue. De que si estoy de acuerdo con la pastora, no estoy de acuerdo con la pastora. Sino de escuchar la palabra que vibre aquí en nuestro interior y no nos callemos y no desperdiciemos lo que nos queda de tiempo para darle la gloria a Dios que le corresponde. Yo he dicho muchas veces, si a mí Dios me hubiera dado la voz, yo estaría cantando porque es lo que más me ha gustado siempre. Desde niña nací, yo creo que musical. Claro que seguro que mi primer llanto fue musical. Pero sí sé que pude tener fuerza, y cuando oía música yo me agarraba de los barrotes y me paraba y empezaba. Esa historia sí me la han referido a mí. ¿Se acuerdan, no? Qué tiempos aquellos, papi. Pero saben, Dios no quiso. Porque no era eso lo que yo tenía que hacer. Yo tenía que hablar de Él. Pero si hay quienes tienen voz para cantar donde quiera, y por qué no en un cántico traer la presencia de Dios. ¿Acaso no lo hacía David? ¿Y por qué no a través de un instrumento vuelvo a David? ¿Acaso no lo hacía David?
¿Y por qué no a través de algo que sepamos hacer podemos atraer la atención y después de esa atención hablar de Cristo? Todo sirve como excusa para hablar de Dios. Todo y en todo tiempo. Y déjeme decirle que cuando nosotros hacemos eso, provocamos que su presencia siempre esté con nosotros. Porque su presencia nos acompaña, le decimos, queremos que nos acompañes a donde quiera que vamos, pero Él no va a estar con nosotros pecando. Pero si estamos hablando de Él, sí va a estar ahí. Pero si vamos a estar presentando su poder, sí va a estar ahí. Pero si vamos a estar enseñando de Él, sí va a estar ahí. Pero si vamos a cantar de Él, sí va a estar ahí. Que muchos toman su voz y su cuerpo para cantar barbaridades, porque hoy día se cantan barbaridades. Que el ritmo del cuerpo lo que atrae es pecado. Ya salió la pastora que es legalista. Llámeme como me quiera decir. El cuerpo no está para levantar pecado, ni la voz. Nosotros estamos, si somos hijos de Dios, nosotros estamos para otra cosa. No para ser instrumentos del enemigo. El instrumento del enemigo ya hace rato, ya esa historia pasó, cuando dijimos que creíamos en Cristo. Pero si todavía alguno hay que todavía de verdad no le ha dado la vida al Señor, ya es tiempo de hacerlo, amado. Y si alguno hubiera engañado creyendo que se puede tener dos señores, yo hoy le quiero decir, no se puede tener dos señores. O somos de los que apedreamos, o somos de los que hablamos del Señor. ¿Me escuchó? El que no junta, entonces somos o de los que hablamos, o somos de los que apedreamos. Yo creo que en esa medida, no pastora, pero es que término medio, tibios, ¿los tibios qué? ¿Es hijo o no lo es? ¿Que podemos equivocarnos, pastora? Sí. ¿Que podemos pecar, pastora? Sí. ¿Que hay debilidad en el hombre? Sí. Pero una cosa es que haya debilidad en el hombre y otra cosa es que le demos el señorío. Que el pecado se enseñoree de nuestro cuerpo. Es distinto. Señorío. Que en todo tiempo estoy haciendo una cosa que es glorificar la carne, el sexo, la atracción, todo, la mentira, el chisme. Eso es distinto. Que en un momento se deja llevar es una cosa distinta. ¿Me explico? ¿Qué tiene que hablar? ¿Qué tenemos que hablar, amados hermanos? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo casto, todo lo que es de nombre, todo lo que es de alabanza, de eso hablad. En todo lo que es de alabanza, de eso hablad. Hablen de la gloria de Dios. Que pueden hablar de otro tema, claro, yo tampoco le estoy diciendo a usted estamos aquí, claro que sí. Que pueden conversar de otras cosas, claro que sí. Pero les aseguro que si ustedes están llenos de la presencia de Dios, les aseguro que siempre van a terminar hablando de Dios. De una manera o de otra. Siempre. Siempre. Y con gracia. A donde quiera que usted vaya, usted empieza a hablar del poder de Dios y la gente queda así. Incrédulos quedan así. Y quedan escuchando. Y se hacen los que no oyen y hacen así. Y están prestando atención y uno se da cuenta, la orejita no como a los perros no se le mueve mucho, pero uno siente la cabecita que hace, está afinándose, porque Dios es todopoderoso y su voz corre, la palabra corre, llegó a nosotros, no la detenga. No ponga barrera a la palabra, ya llegó, no se quede con las goticas de agua que le llegaron. Todos los días necesitamos beber, todos los días necesitamos alimentarnos. Deje que corra en su interior para que de su interior corran ríos de agua viva.
que cuando se le da un paso a lo demás, a veces que las personas terminan quemándose con lo que no vale la pena, atraídos con lo que no vale la pena, y el ejemplo está en Adán y en Eva. Teniéndolo todo, se desviaron y desviaron su mirada. ¿De qué tenemos que hablar y a quiénes tenemos que hablar? Yo no sé. Yo no sé. ¿A quiénes tienen que hablar ustedes? No sé. Cada uno lo sabe. En el camino, yo no sé. En el camino, yo conocí a alguien que decía, de aquí a mi casa yo le ofrecí al Señor que iba a ir hablando, porque no es entregarle el tratado solamente, es acercarse y hablarle a una persona. En una parada de bus, sentado al lado de otra persona. Hablar con una persona. Usted no sabe. Hasta el mismo ladrón se puede terminar convirtiendo y usted ¿cómo se salvó de que le robara? Y usted no lo sabe. Hasta de eso se puede librar. Y allá arriba se echará a reír. Anda, Señor, y eso, y ándale, imagínense. Allá nos reunimos y nos contamos. Imagínense ustedes. Rico, ¿verdad? Rico. Imagínense que me iban a atracar y yo le estaba hablando y no sabía nada, qué sabroso. Bonito. Eso lo vamos a vivir. Vamos a vivir la admiración sobre admiración de las grandezas de Dios en nuestra vida, que ni nos dimos cuenta aquí. Yo quiero pedirles que cierren sus ojos un momento. Ustedes tienen un arma, es la boca. La boca es un arma. Y ustedes tienen un arma poderosa. Ustedes pueden ver la gloria de Dios, no el vecino, ustedes. Ustedes pueden ver la gloria de Dios. Niña Ali, tú puedes ver la gloria de Dios. La has visto y la puedes volver a ver. ¿Saben por qué? Porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. El mismo Dios de siempre. Por tanto, es necesario, amados hermanos, que le digamos a Dios con corazón y con sinceridad: Señor, ayúdame a perder temores, que lo que me detiene de hablar de ti se me ha quitado. Señor, no quiero ser un desagradecido, quiero darte la gloria en todo tiempo y en todo lugar. Quiero bendecir tu nombre. Y no sé cuántos de ustedes quieran hasta el final darle la gloria a Dios. Qué bonito sería que ya en nuestro último suspiro, no sé, trayendo un alma a Cristo, o cantando una alabanza al Señor, o narrando un testimonio, y podamos decirle: gracias, Señor, porque me has permitido un paso más. ¿Cuánto pueden hablar de Dios? Y utilizar los talentos que no están para meterlos debajo de la mesa. Los talentos. Conozco una hermana que todos los que estamos en esta iglesia la conocemos. Hermosa mujer de Dios. Y tiene el talento de hacer tarjetas, de hacer letra preciosa, de hacer flores, bellezas. Tiene unas manos prodigiosas. Creo que saben ya de quién estoy hablando. Y esa hermana me contaba hace unos días, me dijo: le dije al Señor que quería ganarme las almas para Cristo. Y empecé a hacer tarjetas pequeñitas, hermosas las tarjetas, con todo el amor. Y en esas tarjetas venía versículo bíblico para entregarle a todos aquellos que iban a hacerse quimioterapia como ella, para poder darle una palabra de fe a otro que tenía dolor como ella, con la diferencia de que a ella la ha sostenido Dios, en cambio a ellos no. Y ella sabía que tenía esa diferencia. Y esa mujer ha ido una y otra vez a quimioterapia. Y me ha dicho: fui
y me conquisté esto y le hablé a aquella y le hablé al otro. Y entonces yo digo, ¿acaso es la única persona que tiene talentos en sus manos? ¿Acaso hay algún límite para que nosotros dejemos de hablar de Dios? Enfermedad, dolor, cansancio, situación económica, desánimos o desaliento. Y me mostró las tarjetas hechas con amor, no porque sí, no por encima. Cada tarjeta con todo el detalle y el amor. En oración, orando. En los tiempos de clínica, cuando escuchaba, no, que llegó un anciano, que llegó un señor que está mal. Dios mío, oro por ese que está mal. Pregunto, ¿podemos o no tenemos motivo para darle gloria a Dios? Podemos aprender de los siervos como Esteban. Podemos aprender de los Pedros o de los Pablos valientes, que una enfermedad no los detenía, que un golpe no los detenía, que una palera no los detenía, que el odio y la maldad no los detenía, que la soledad no los detenía, que el menosprecio no los detenía. Oh, hay fuego en el corazón de alguien. Habrá un mover en el espíritu de alguien. Por lo menos para hablarle a los hijos. Por lo menos para dedicarle un momento a los hijos. Si se porta mal, háblele de Cristo. Si es muy necio, háblele de Cristo. Si es un buen chico, háblele de Cristo. Porque si es bueno, va a ser mejor. Y si era necio, se va a calmar. Y si no se calma, es porque va a hablar de Cristo también. Por favor, no hay que se despierte hoy el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y que le digamos a Dios verdaderamente, Señor, mi vida pasada, no quiero exaltarla, sino darte la gloria porque llegaste y tocaste mi puerta y entraste a mi vida. Y no quiero ser un tibio, no quiero estar a medias contigo, engañándome. Ayúdame. Yo quiero enamorarme más de ti, Señor. Yo quiero enamorarme más de ti para hablar, Señor, con denuedo de lo poderoso que eres y hablar de tu gloria, Señor. Ayúdanos a hablar de tu gloria, Padre, y a magnificar, Señor, tu nombre. No sé cuántos lo deseen. Es tiempo de abrir nuestra boca y de decir a otros cuán poderoso es Dios, y de decirle voy a orar por ti, y de escuchar nuevos testimonios de nuestra vida, de rendirnos ante el Dios verdadero, para que nos use como instrumentos a donde quiera que estemos, hasta el final de nuestros días, de cantar de su poder y de su gloria por doquier. Aquí estás sentado en el trono y al Cordero